Ya bien, se observa, ¿no? Ya bien. Buenas noches con todos los presentes. Vamos a empezar con las clases que corresponden al segmento de reumatología. El día de hoy vamos a comenzar con el tema del lupus eritematoso sistémico. Vamos a hablar acerca de una aproximación diagnóstica. En realidad, el objetivo de la clase no es hablar todo sobre el lupus, ¿no? Porque el lupus es un tema demasiado amplio. Ya, yo soy el doctor Blanco, soy médico internista del hospital Daniel Alcides Carrión. Yo he sido ex asistente del Hospital Cayetano Heredia y también del Instituto de Neoplásicas, del centro, ¿no? Entonces, básicamente mi área de interés es principalmente las enfermedades sistémicas, las autoinmunes, las de depósito y oncohematológicas, ¿no? Entonces, bueno, parte de estos temas también son temas bastante interesantes. Y bien, vamos a comenzar con un poco acerca de las generalidades, ¿no? El lupus, como lo menciona aquí, obviamente esto ya deben saberlo, ¿no? Que es más frecuente en mujeres que en varones. El ratio es normalmente de 9 a 1. Y el lupus, ¿no? Al ser una enfermedad sistémica, puede afectar cualquier órgano, ¿no? Ya sea de forma secuencial o de forma concomitante, ¿no? Cuando digo secuencial, significa que puede afectar un órgano de forma inicial y después de varios meses, semanas, incluso años, puede presentarse compromiso de otro órgano, ¿no? Entonces, que no necesariamente esto diga que es otro diagnóstico, sino es parte de un solo diagnóstico que puede ser el lupus, ¿no? Un ejemplo es la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Que podría tener ANA positivo al inicio, ¿no? Y que no cumpla, por ejemplo, para LES, ¿no? En un inicio, a pesar de que solo tenga púrpura, ¿no? Pero después de años, ¿no? Ese ANA, que es positivo, ¿no? Puede tener otras manifestaciones, o sea, puede ser un marcador de otras manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo serositis, ¿no? Y tener pues otros marcadores de más especificidad, ¿no? Como por ejemplo anti-DNA doble cadena, ¿no? O por ejemplo un anti-Smith, ¿no? Entonces, recién ahí, por ejemplo, lo que comenzó como un PTI, ¿no? Termina siendo un lupus, ¿no? Eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, la, el término en sí de lupus es todo un espectro, ¿no? De enfermedad. No hay que confiarse, o sea, es cierto que a veces el prototipo de paciente generalmente es una mujer que tiene rash malar, caída de pelo, artritis, bueno. Entonces eso podría orientar a un lupus, ¿no? Cualquiera lo puede pensar, ¿no? Tal vez lo más difícil es cuando tenga manifestaciones o un curso tipo atípico, ¿no? Entonces, en esos casos obviamente requiere de bastante, esto, experiencia, bastante conocimiento y obviamente juicio clínico, ¿no? Entonces, acá viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué significa criterios de clasificación? Lo cierto es que tal vez muchos de ustedes han escuchado que el lupus eritematoso es una enfermedad que existen criterios, ¿no? Para su diagnóstico, ¿no? Pero eso es un error, ¿no? En realidad, los criterios se denominan de clasificación porque permite clasificar a la enfermedad para ensayos clínicos, por ejemplo, o para estudios epidemiológicos. O sea, el objetivo de los criterios de clasificación es uniformizar, ¿no? Los pacientes para poder probar nuevas drogas, por ejemplo, o para hacer estudios de prevalencia, incidencia, etcétera, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque el lupus va más allá de un criterio de clasificación, requiere bastante juicio clínico, como les menciono, y el juicio clínico pues necesita de
obviamente de conocimientos, ¿no? Y obviamente de saber, ¿no? Cuándo y a qué enfermedad le vamos a llamarles, ¿no? En qué momento, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, criterios de clasificación, ¿no? Como bien lo podemos saber el SLIC, el EULAR, el OCR. Tienen similar sensibilidad, resaltan el carácter multisistémico del lupus, pueden ser acumulativos. Y como lo menciono aquí, el diagnóstico no es solo criterios, o sea, es más que solo criterios, ¿no? El diagnóstico es juicio clínico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, que esto lo deben saber, ¿ya? Porque estos es los criterios últimos de clasificación del ACR-EULAR, en el cual se incluye los anticuerpos antinucleares como criterio de entrada más de 1/80, ¿no? O sea, según los criterios de clasificación del OLACR, debe tener como criterio de entrada necesariamente ANA positivo, ¿no? Pero a este ANA positivo ustedes le tienen que sumar criterios, ¿no? Obviamente dominios clínicos que incluyen compromiso multisistémico, ¿no? Por ejemplo, constitucional, renal, mucocutáneo, seroso, hematológico, musculoesquelético y neuropsiquiátrico. Entonces, cada uno de estos dominios tiene unos puntajes, ¿no? Que conforme se van sumando, se concluye, ¿no? Que si tienes un puntaje de más de 10, clasifica para el lupus, ¿no? También se incluyen los dominios inmunes, como el complemento, por ejemplo, el anti-DNA, ¿no? De doble cadena, o el anti-Smith, y los anticuerpos antifosfolipídicos, que suman 2 puntos. Bien. Estos criterios usualmente tienen muchas críticas, ¿no? Al respecto. Como les digo, esto es para clasificar el lupus, o sea, uniformizar los pacientes de lupus para estudios, ¿no? Hay pacientes que pueden tener lupus y ser ANA negativos, por ejemplo, ¿no? Eso existe. Entonces, si nos basáramos en los criterios de clasificación, esos pacientes que son ANA negativos, no encajarían dentro del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso hace que los criterios de clasificación en realidad solo sirvan para ciertos grupos de pacientes, ¿no? También puede pasar lo otro, ¿no? Puede ser que un paciente, ¿no? No tenga anticuerpos específicos de Según estos criterios, los dominios inmunes incluyen antidenia y anti-Smith, pero como van a ver, ¿no? O tal vez en algún momento van a observar en alguno de sus pacientes que lleguen a ver, hay pacientes que no tienen estos anticuerpos y pueden tener otros, ¿no? Por ejemplo, el antirribosomal P o, por ejemplo, el antinucleosoma o el antistona, ¿no? Que si bien están presentes en lupus, por ejemplo, inducido por drogas, en el contexto adecuado, por ejemplo, pueden también ser parte del diagnóstico del lupus, ¿no? Entonces, y también lo otro, ¿no? Puede haber lupus específicos, por ejemplo, tener solo serositis, por ejemplo, tener un antinuclear positivo y solo tener un anti-DNA, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya es lupus, ¿ya? No necesariamente va a tener fiebre, compromiso renal, constitución. Solamente puede tener compromiso de un órgano, marcador positivo y antinuclear y ya clasifica para lupus. Entonces, como les menciono, diagnosticar lupus pues no es tan fácil, ¿no? Fácil es cuando tiene todo, ¿no? Pero a veces puede ser un poco complicado, ¿no? Hay algunos casos incluso donde las manifestaciones son muy tenues, ¿no? Y puede haber solamente constitucionales, ¿no? Por ejemplo, antinuclear, constitucional, otros marcadores, ¿no? Un poco de trombocitopenia y no llega a cumplir según clasificación, pero es un lupus también. Entonces, esto requiere bastante conocimiento, ¿no? Al respecto. Pero bueno, para, por ejemplo, clasificar un paciente, pues también se necesita otros criterios, ¿no? Por ejemplo, en estos criterios de clasificación tampoco incluye, por ejemplo, otros tipos de órganos. Por ejemplo, la vasculitis intestinal, ¿no? La vasculitis intestinal o la pancreatitis pueden ser cuadros también que se pueden generar en contexto de ¿no? Que también no los menciona, por ejemplo, acá, pero sin embargo
estos se diagnostican como lupus, por ejemplo. Entonces, hacer el diagnóstico así, a sencillas cuentas, como el lupus basado en esto, es en realidad, claro, es importante, pero no es todo, ¿no? Entonces, si alguna vez les preguntasen cuáles son los criterios de diagnóstico de lupus, la respuesta es que no existe. Solo existe criterios de clasificación y la forma de diagnosticar requiere juicio clínico, ¿no? Bien, las manifestaciones clínicas del lupus, bueno, son muy variables, la mayoría son síntomas constitucionales, fiebre, fatiga, pérdida de peso, pero también puede haber signos de artralgias, compromiso dérmico, que es el típico butterfly rash, ¿no? O sea, alas de mariposa, fotosensibilidad, alopecia, por ejemplo, Raynaud, púrpura, urticaria, ¿no? Puede haber nefrosis, compromiso gastrointestinal, puede haber pleuritis, por ejemplo, neumonía, ¿no? También que puede manifestarse en un 29%. De neumonías, por ejemplo, tipo inflamatorias, ¿no? Que no son infecciosas. Pericarditis, linfadenopatía, hepatomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber múltiples manifestaciones que, bueno, aquí están resumidas, ¿no? De acuerdo, obviamente, al órgano afectado. Esto, por ejemplo, es una artropatía, por ejemplo, esta es la típica artropatía de Jacob, ¿no? Que diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, en que la artritis reumatoide normalmente los dedos están en flexión, ¿no? A diferencia de las artropatías en lupus, que son más en extensión, normalmente no hay erosiones, ¿no? Ni tampoco hay compromiso articular a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no? Ni tampoco en las interfalángicas proximales, cosa que lo diferencia mucho de artritis reumatoide, como deben haber visto, artritis reumatoide generalmente sí compromete, ¿no? Estas articulaciones generando disminución del espacio articular, generando, por ejemplo, destrucción a este nivel, ¿no? Dislocación, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, sí. Luego también los nódulos que pueden estar presentes también en lupus, el compromiso dérmico eritematoso, por ejemplo, que generalmente es en la zona es en la zona falángica, no interfalángica, que a veces se puede confundir con las pápulas de Gottron, por ejemplo, ¿no? El rash malar, por ejemplo, de una paciente con LES, ¿no? El butterfly rash y la alopecia, ¿no? Que también está presente en lupus. El lupus también puede dar compromiso neurológico, ¿no? Por ejemplo, esta mielopatía longitudinal extensa, que abarca más o menos 6 a 8 espacios vertebrales, corresponde mucho al LES también, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, de un frotis sanguíneo, se observa una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Esto es un esquistocito, ¿no? Es una célula roja que se encuentra con forma de casco. Es por una ruptura mecánica, ¿no? Inducida por el estrés mecánico por el que pasa el eritrocito a través de la vasculatura. Esto, por ejemplo, es en el contexto de un PTT, ¿no? Una púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que también puede ser secundario al lupus, ¿no? Esta es una púrpura palpable, ¿no? Que está en el contexto del LES. Esto, por ejemplo, es un PRES, ¿no? Por ejemplo, esto es una secuencia FLAIR con hiperintensidad a nivel de la fosa de la región occipital y parietal, ¿no? Y también puede haber presencia de estas vegetaciones, ¿no? Que son masas valvulares. Estas masas valvulares, por ejemplo, se llaman endocarditis, ¿no? Que es de endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿no? Que es una forma de endocarditis, ¿no? O sea, vegetaciones que se forman en la superficie valvular, que son de característica trombótica, ¿no? Más no son bacterianas, ¿no? Pueden estar presentes, por ejemplo, en lupus o también síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que son características. Esto, por ejemplo, es la manifestación de un TEPS de Coombs directo en una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Por lupus también, ¿no? También puede estar presente. Muy importante en el diagnóstico también es el test laboratorial, ¿no? Entonces hay que ver que todo lupus es ANA positivo. La respuesta es no siempre, ¿no? No siempre todo lupus es ANA positivo, ¿no?
Ya hemos dicho que hay lupus que son ANA negativo, existe el ES ANA negativo, obviamente esos son los más complicados. Diagnóstico requiere de juicio clínico. No todo lupus es antidenia positivo, anti-SMI positivo. También hay anticuerpos que son positivos en jóvenes y son específicos del ES. Por ejemplo, el anti-RIP, ¿no? Nosotros hemos tenido varios casos en piso, al menos de medicina, que conjuntamente con el doctor Castro, por ejemplo, el doctor Lazarte, pacientes de ellos, también pacientes nuestros, fueron pacientes que venían jóvenes con anti-RIP, ¿no? Cuando se hizo una revisión bibliográfica de todos estos anticuerpos, en realidad, como bien dice la bibliografía y las críticas, comentarios acerca de los criterios de clasificación, muchos no están incluidos, ¿no? Entonces, ya como que está ganando más fuerza todo este asunto y probablemente en el futuro se incluyan el anti-RIP como parte del criterio diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anti-RIP es parte, o al menos ya está demostrado en varios otros estudios, de que es un anticuerpo altamente específico también. Tiene una especificidad de más del 95% para el diagnóstico de lupus. ¿Ya? Entonces, y el antinucleosoma, la antihistona, sí, son más variables, pero también puede estar presentes en lupus, ¿no? De forma temprana. Se correlaciona a veces mucho con nefritis lúpica, por ejemplo. Entonces, no es que no deba ser, por ejemplo, dejado de lado, ¿no? O sea, siempre hay que tomarlo presente, pero como bien dice, en el escenario clínico adecuado, ¿no? No es solamente el anticuerpo, ¿no? Sino que tienes que tener una manifestación, haber excluido otras posibilidades, ¿no? Diagnósticas, ¿no? De modo que esa única manifestación pueda ser explicable solo por él, ¿no? Si es así, ya esto se diagnostica, ¿no? Como tal, ¿no? Esto es, por ejemplo, el patrón del HEF2-cell, o sea, del cual obviamente se evalúa el ANA. Existen ANAs que son nucleares, citoplasmáticos, etcétera. Pero me voy a centrar en el nuclear porque es el más importante en el diagnóstico. Y hay pues patrones homogéneos, por ejemplo, moteados, centroméricos, por ejemplo, nucleolares, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos, por ejemplo, tiene una utilidad, ¿no? En el lupus lo que van a observar principalmente es el patrón homogéneo. Y el homogéneo generalmente va en relación con el anti-DNA y el antihistona, ¿no? Por ejemplo. En cambio, cuando salen granulares, meos moteados, tiene que ver mucho con el anti-SMID, anti-RNP, por ejemplo. A veces tiene que ver mucho con el anti-RO, el anti-LA, ¿no? El anti-JO, que son, por ejemplo, presentes en polidermatomiositis, ¿no? ¿No? También hay un patrón periférico antidena en anillo, ¿no? Etcétera, ¿no? Dentro del ANA, por ejemplo, hay una correlación entre los títulos de ANA y también la especificidad, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que cuanto más ANA tienes, es más específico del ES, ¿no? Por ejemplo, si tienes un ANA muy alto, más de 1/160, por ejemplo, la especificidad corresponde a 86.2. Y si es de 1/320, es altamente específico, 96.6, ¿no? Pero como bien dice acá, existe un 4% que puede no ser pues, presente en ES, sino en otra enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, no siempre 100%, ¿no? Existen, por ejemplo, los anticuerpos antifosfolipídicos que están presentes también en lupus, pero asociado a síndrome antifosfolipídico, ¿no? El antidenia, por ejemplo, tiene una especificidad del 97%, el anti-SMI 98%, son los más altos. El anti-RO y el anti-LA también están presentes con diferencia de variabilidad. Hay pacientes que son lúpicos, por ejemplo, y pueden tener alguno de estos anticuerpos, ¿no? El anti-RO, por ejemplo, es también criterio diagnóstico en el contexto de Sjögren, ¿no? O sea, y el anti-RNP, por ejemplo, es parte de la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Y a veces, ¿no? Por ejemplo, su especificidad es 84%, ¿no? Bueno, eso es lo que se presenta en esta tabla, ¿no?
Acá lo que quiero ver, por ejemplo, en este es un estudio del ribosomal P, ¿no? Que están presentes antes del diagnóstico del lupus y son dirigidos en contrapéptidos. Por ejemplo, en este estudio del 2010, menciona que los anticuerpos antirribosomal P se encuentran presentes en 15, ¿no? A 30% de pacientes y son muy específicos, ¿no? Más de 95%. Este otro, por ejemplo, que es una actualización sobre los anticuerpos nucleosoma, son también sensibles, ¿no? 61% y específicos en un 94%, ¿no? Generalmente son copositivos con brote o crisis, ¿no? Entonces, eh, como les menciono, hacer el diagnóstico de LES no es sencillo, doctores, ¿ah? Tiene su complejidad, ¿no? O sea, tiene que saber todo esto, ¿no? No es solo anti-DNA, no anti-SMI, o sea, existe todo un espectro, ¿no? De enfermedades. Las enfermedades autoinmunes, en general, tal vez lo que hace atractivo es que son un grupo de enfermedades sistémicas que no son como algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una infección urinaria, necesitas, obviamente, la clínica y tener un cultivo positivo, ¿no? Tú defines, ya tiene hito, ¿no? En la enfermedad autoinmune no es así, doctores. Has visto que a veces puede haber ANA positivo, a veces ANA negativo, ¿no? Puede haber no solo anti-DNA ni anti-SMIT, también puede haber antinucleosoma, o por ejemplo. Entonces, diagnosticar el LES no es pues así, como dicen, papaya, ¿no? Lo hago y ya está, ¿no? No aplico mis criterios y ya está. No, no es así. Entonces, el mensaje que deben llevarse es que obviamente el lupus siempre va a entrar en el diferencial de todas las enfermedades. Y bueno, para los que han visto, por ejemplo, Doctor House, se habrán dado cuenta que en todos los capítulos siempre entra lupus, toditos, ¿eh? Y son diferentes enfermedades, ¿no? Porque obviamente el lupus puede darte cualquier manifestación que puede simular cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, y a la par, ¿no? Si ustedes están pensando en lupus, es obviamente que existe otras manifestaciones autoinmunes que también pueden estar presentes, o enfermedades autoinmunes sistémicas que pueden simular un lupus, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, artritis paraneoplásica, enfermedad mixta de tejido conectivo, hepatitis autoinmune, infecciones, sífilis, HIV, hepatitis B, ¿no? O sea, todas ellas, por ejemplo, les pueden simular, ¿no? Todas estas enfermedades. Lo otro también que es muy importante en relación, por ejemplo, ya del tratamiento, ¿no? Es que hay agentes que son inmunomoduladores, ¿no? Y actualmente el tratamiento de lupus, por ejemplo, eh, tiene que estar muy dirigido en cuanto al tipo de órgano que está comprometido, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Que no todos se tratan igual. Ustedes están pensando que, por ejemplo, un lupus con compromiso articular solamente, a diferencia de un compromiso renal, se van a tratar igual, no siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de compromiso renal, que son compromisos severos, o sea, no hay mucha ciencia al respecto, por eso a todo paciente con enfermedad renal afectado por lupus se le tiene que hacer una biopsia renal de forma obligatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que determinar cuál es la clasificación de esa nefritis lúpica, ¿no? Entonces se le hace una biopsia renal, se le hace se determina una nefritis lúpica, existen distintos tipos de clase, del 1 al 6, ¿no? Y por lo general las clases 3, 4 y 5, que son de alta actividad, requieren un tratamiento mucho más agresivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ciclofosfamida o, por ejemplo, micofenolato, ¿no? Eh, por ejemplo, solo nefritis lúpica tiene todo un capítulo, ¿no? Que corresponde en especial al tipo de tratamiento que se les da. Existen muchos protocolos, ¿no? En relación en relación a esta complicación. Y sería pues mucho tiempo explicarlo, ¿no? ¿No? Pero básicamente lo que quiero que se lleven es que los compromisos severos, por ejemplo, neurológico, renal, intestinal, por ejemplo, cardiovascular, ¿no? Requieren tratamiento muy agresivo, ¿no? Con inmunosupresores,
como ciclofosfamida, por ejemplo, o micofenolato, ¿no? En el caso de los compromisos articulares, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar metotrexate, ¿no? Que es un medicamento bastante bueno. Los glucocorticoides se utilizan en general en todo, ¿no? En todo el ES, ¿no? Obviamente no se utilizan muchas dosis de forma de inicio sí, ¿no? Porque obviamente hay que llevar a, a inmunosuprimirlo al paciente, ¿ya? Para reducir la actividad. Pero no es que eso se mantiene en el tiempo, o sea, no es que vas a estar con la misma dosis siempre, ¿no? Porque obviamente los corticoides no producen efectos adversos, ¿no? O sea, reacción adversa. Muchas de estas reacciones adversas que producen los corticoides, ¿no? Están relacionadas con efectos cardiovasculares que aumentan la mortalidad, ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, por ejemplo, alteran el metabolismo óseo, ocasionan osteoporosis, por ejemplo, y como consecuencia también fracturas por osteoporosis. Pueden producir también bastante compromiso incluso a nivel psicógeno, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, no sé por qué. Bueno, también pueden ocasionar, por ejemplo, cuadros de ansiedad, cuadros psicógenos, etcétera. O sea, miopatía por esteroides, hiperglicemias. Es bien complicado, o sea, tampoco es que corticoides se usan, ¿no? De inicio sí lo pueden utilizar, ¿no? Dosis altas o en dosis de pulso, por ejemplo, que es la pulsoterapia, ¿no? Con dosis que van desde 250 a 1 gramo, ¿no? Por ejemplo, que se dan entre 3 a 5 días. Esas dosis normalmente se utilizan, obviamente, para reducir pues, la actividad de LES pues, a lo más mínimo, ¿no? O sea, la actividad inflamatoria. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente probablemente esté con un cuadro bastante severo, necesitas obviamente salvarle la vida, ¿no? Entonces, se utiliza eso, ¿no? Ejemplo, pueden utilizarlo en hemorragia alveolar difusa, compromiso renal, vasculitis del sistema nervioso central, etcétera. O sea, todos esos escenarios son los que usualmente se utilizan dosis en pulso, ¿no? Las otras que ya son las low dose o moderada o alta dosis, por lo general se utilizan en cuadros que no son muy severos, pueden ser severos, ¿no? po- eh, por ejemplo, miositis, ¿no? Por ejemplo, compromisos articulares, dérmicos, ¿no? Que son lo más usual, ¿no? Entonces, obviamente también el efecto adverso va a depender de cuánto estén usando, ¿no? Pero por lo general, las dosis que son más de 7.5 hasta 1 mg se consideran de moderada a alta dosis y las low dose menos de 7.5, ¿no? Bien. Y por último, también mencionar lo que es el tratamiento con anticuerpos monoclonales, ¿no? En este grupo, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales, que son un grupo de, bueno, como bien dice el nombre, anticuerpos, que están dirigidos contra ciertos targets, ¿no? Que sirve para inhibir, obviamente, la producción de anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, el rituximab es bastante conocido, no es solamente utilizado en enfermedades autoinmunes, principalmente lo utilizan en los esquemas de quimioterapia, por ejemplo, para tratamiento de linfoma, ¿no? De tipo B, como el R-CHOP, ¿no? Entonces, se utiliza rituximab porque obviamente eh, el objetivo es que estas células, que en este caso son células de linfocitos B, ¿no? Obviamente eh, ya no produzcan pues más anticuerpos, ¿no? O sea, lo inmunomodulan, ¿no? Entonces, y bueno, también existe belimumab, anifrolumab, etcétera, ¿no? Para el tratamiento. Ahora, en lupus, rituximab, al menos tiene bastante fuerza el tema de los compromisos hematológicos, sobre todo
PTI, por ejemplo, o PET inmune secundaria LES, o anemia hemolítica o secundaria LES, o Evans secundaria LES, etcétera, ¿no? Donde sí, es bastante útil, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta para pasar al siguiente tema. Ya. Bien. Vamos a comenzar con SAF. Ya. Síndrome antifosfolipídico. Ya. Acá, bueno, en esta exposición, ¿no? Lo que quiero que sepan es solo dos cosas que son importantes. La primera es cuando ustedes van a sospechar en SAF, cuando ustedes van a decir, no, esto puede ser un SAP y hay que estudiarlo. Por lo tanto, voy a pedir tales exámenes, ¿no? Y la segunda parte es, ¿qué exámenes yo tengo que solicitar de inicio para yo pensar que puede ser un SAP? Entonces, y confirmar el SAP, ¿no? Entonces, esos dos partes nomás yo creo que son lo más importante en realidad, porque como lo vamos a mencionar después, ¿no? El SAP si bien es territorio, en realidad todo este grupo de enfermedades autoinmunes, si bien el reumatólogo tiene mucho que ver, bueno, en la realidad, ¿no? En el mundo real, quien lo maneja mucho estos temas son el hematólogo, no lo maneja mucho el reumatólogo, lo deriva el hematólogo maneja. Entonces, ¿qué hace el reumatólogo en sí, no? La verdad, ¿no? Sería la pregunta correcta, ¿no? Pero generalmente lo maneja el hematólogo, ¿no? El hematólogo, ¿no? Entonces, y hay veces medicina interna, ¿no? O algún médico que tenga, pues, capacidad, obviamente, y entrenamiento en el manejo, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a comenzar. Entonces, quiero mencionarles que el SAF, ¿no? También es una enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? Tiene tres grupos de manifestaciones que están descritas en la literatura, manifestaciones trombóticas, no trombóticas y obstétricas, ¿no? Que están asociadas a anticuerpos contra fosfolípidos, ¿no? En este caso, el término que aquí uno tiene que conocer es que, ¿no? ¿Qué significa eso, doctor? Significa que debe haber dos mediciones positivas con al menos 12 semanas de separación entre el grupo de anticuerpos y otro segundo grupo de anticuerpos. Entonces, ¿qué significa eso, doctor? Que cuando yo tengo una manifestación clínica de SAF, le tomo anticuerpos y si son positivos, debo confirmarlo 12 semanas después la persistencia de esos anticuerpos positivos. Si se da esa confirmación, recién se diagnostica síndrome antifosfolipídico. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, para esto se utiliza los anticuerpos que son anticuerpos criterio, ¿no? Que en este caso son anticuerpos como el anticoagulante lúpico, el antibeta 2 GPI1 o, por ejemplo, anticardiolipina, ¿no? Existen anticuerpos no criterio, que eso ya lo vamos a mencionar después, ¿no? Que no significa que no sea parte tampoco del diagnóstico, ¿no? Pero parte de los criterios de clasificación al menos se consideran o se les da más preponderancia a estos anticuerpos criterio, ¿ya? Bien, dentro de la patogénesis es importante mencionar que el beta 2 GP1 es el más importante, o al menos es el que tiene el principal rol en esto del SAP. Y el SAP también activa complemento, ¿no? Entonces, dentro de la inicial patogénesis, nosotros, por ejemplo, tenemos un bisel, ¿no? O sea, una célula B,
la cual obviamente diseña anticuerpos antifosfolipídicos que se unen o se anclan a nivel de los fosfolípidos de membrana, ¿no? Obviamente estos anticuerpos ocasionan lesión endotelial, ¿no? Y la lesión endotelial promueve la coagulación. Entonces, ustedes, por ejemplo, tal vez no sé si habrán hecho cirugía cardiovascular, vascular o en hemato, por ejemplo, hablan mucho lo que es la tríada de Virchow en el tema, de, por ejemplo, de coágulo. Entonces, la tríada de Virchow, como dice su nombre, tiene tres componentes, ¿no? Que pueden explicar por qué se forma un coágulo, ¿no? El primero es lesión endotelial, ¿no? Por ejemplo, efecto procoagulante, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eh, y éstasis, ¿no? Sanguínea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes hay lesión endotelial, que es mediada por anticuerpos, que dañan los vasos sanguíneos. Entonces, sobre eso, obviamente, se forma, obviamente, un coágulo, y eso es lo que genera la trombosis, ¿no? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, incluso a nivel de la placenta, cuando da manifestaciones obstétricas, restricción de crecimiento intrauterino, por ejemplo, preeclampsia, eclampsia, parto pretérmino, etcétera, ¿no? O aborto. Bien. El otro concepto que también tienen que saberlo es cuándo es primario y cuándo es asociado, ¿no? Hay que definir que decimos primario cuando no se encuentra evidencia de otra cosa, solamente la manifestación y el anticuerpo, ¿no? Y decimos asociado cuando, por ejemplo, hay otra enfermedad autoinmune o esta enfermedad como el SAP se da en el contexto de otra enfermedad autoinmune, ¿no? Que por lo general es lupus, ¿no? 35%. Entonces hay más probabilidad de tener otros hallazgos de compromiso sistémico. Lo otro también que es muy importante mencionar dentro de los criterios de clasificación del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Es mencionar que el síndrome antifosfolipídico requiere un criterio de entrada, ¿no? ¿No? Que en este caso eh, puede ser una manifestación clínica, ¿no? Que está documentada. Y como tal, por ejemplo, acá se mencionan las manifestaciones clínicas como la trombosis venosa, enfermedad vasculopatía libeloide, por ejemplo, enfermedad cardíaca de la válvula, una vegetación, por ejemplo, de 4 puntos, ¿no? Tromboarterial, manifestación obstétrica, hematológica, principalmente trombocitopenia, que es una manifestación del dominio hematológico, pero también puede haber, por ejemplo, el dominio laboratorial, ¿no? Que incluye, por ejemplo, anticuerpos anticoagulante lúpico, por ejemplo, anticuerpo anti-beta 2 o anticardiolipina, ¿no? Cada uno, obviamente, les da un determinado puntaje. De estos anticuerpos, podríamos decir que el que más importancia tiene definitivamente de lejos es el anticoagulante lúpico, ¿no? O sea, si hay un anticoagulante lúpico, eso ya te da 5 puntos, ¿no? De arranque, ¿no? Los demás, por ejemplo, pueden requerir unión de uno u otros anticuerpos, eh, por ejemplo, el beta-2-GP1 o, por ejemplo, anticardiolipina en cantidades moderadas a altas, ¿no? Entonces, generalmente el criterio, la clasificación del SAF requiere obviamente de un criterio clínico, que puede ser cualquiera de esos, más un criterio laboratorial, ¿no? Y debe sumar al menos 3 puntos en el dominio clínico y al menos 3 puntos en el dominio laboratorio, ¿no? Entonces, obviamente, para que sumen el dominio laboratorial, tiene que tener anticuerpos positivos, ¿no? Sí o sí, ¿no? Entonces, para que clasifique. Ahora, ¿cuándo nosotros, por ejemplo, vamos a sospechar en SAP? Obviamente uno es la manifestación clínica, ¿no? O sea, ¿qué tipo de manifestaciones pueden decir? Puede ser un SAP. Por ejemplo, stroke en paciente joven, ¿no? Sin causa aparente, ¿no? O sea, obviamente, obviamente se tiene que descartar, pues, ateromatosis y todo, ¿no?
Porque todavía podría ser, ¿no? Podría ser, pero si un paciente, por ejemplo, hace stroke, ¿no? Y bueno, tú has hecho ya todos los estudios y aparentemente al menos las causas básicas, ¿no? O sea, las causas generales están descartadas, hay que pensar en SAP, ¿no? Lo otro también, por ejemplo, es la trombosis de vena retinal, que debes descartar SAP, embolia pulmonar, o sea, cualquier evento trombótico requiere estudio para SAP, por ejemplo. La enfermedad, por ejemplo, valvular coronaria, o ya hemos dicho, por ejemplo, vegetaciones, livedo reticularis, por ejemplo. Esta es una manifestación de SAF también, ¿no? Gangrena digital, trombocitopenia, trombosis venosa profunda, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, es una trombosis renal, ¿no? Intrarrenal en el paciente con SAP, ¿no? Este es, por ejemplo, el contexto de un paciente con hemorragia alveolar difusa en un paciente con SAF, ¿no? Hay unas manifestaciones que son más severas que otras, por ejemplo, el CAPS, que es un síndrome antifosfolipídico catastrófico, en el cual hay una trombosis diseminada, ¿no? Falla orgánica, ¿no? Generalmente se asocia a anemia microangiopática trombótica, eh, algunos tormenta trombótica y APS microvascular, ¿no? Definitivamente tiene alta mortalidad, ¿no? Y requiere un tratamiento mucho más agresivo, ¿no? Lo otro también que deben pensar cuando estén con un paciente con sospecha de SAF es si es que tiene alteración, por ejemplo, en el tiempo de tromboplastina activada, ¿no? Eso es muy importante. Eh, por ejemplo, puede tener una manifestación como, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, tú le encuentras un TTP prolongado, ¿no? Entonces, obviamente eso podría decirme que hay una presencia de un anticoagulante lúpico. Obviamente requiere un estudio un poco más, mm, mucho más preciso, ¿no? Para poder definir la precisión y la confirmación de la presencia del anticoagulante lúpico, generalmente se requiere un estudio de cribado, confirmación y test de mezclas, ¿no? Y siempre se necesita al menos 2 pruebas para verificar si efectivamente es o no es, ¿no? Entonces, el TTP es muy importante, ¿no? Por eso cada vez que usted esté frente a un paciente con sospecha, como mínimo tiene que tener un perfil de coagulación, ¿no? Como mínimo. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, en el tema del screening, del tamizaje, por ejemplo, utilizan el anticoagulante lúpico para descartar, ¿no? Si está presente, por ejemplo, este TTPA prolongado, se puede hacer un test de mezclas, ¿no? ¿Qué es el test de mezclas? Es una prueba hematológica en el cual el plasma del paciente se combina con plasma normal, ¿no? Para ver si ese TTPA está prolongado por deficiencia o está prolongado por presencia de anticuerpos, en este caso inhibidores dirigidos contra las vías del factor de la vía intrínseca, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este test de mezclas. Obviamente lo hace un personal capacitado, ¿no? Para poder definir el tema del diagnóstico. Y si es que, obviamente, la prueba, ¿no? Esto corrige, ¿no? Después, obviamente, de haberle colocado plasma. Entonces, significa que es deficiencia, ¿no? Y si hay deficiencia, significa que no hay anticoagulante lúpico, que es un chismoso, ¿no? O sea, que está metido, interfiere, ¿no? Entonces, el anticoagulante lúpico in vitro, por ejemplo, in vitro es principalmente inhibidor, pero cuando está in vivo, ya se sabe que es recontra coagulante. Entonces, pero in vitro, si usted está, o sea, no corrige con este mezcla, significa que el coagulante está presente, ¿no? Lo otro es confirmar, obviamente hay que hacer la prolongación corta significativamente después de la añadición de unos fosfolípidos. Si es así, está confirmado, no, no. Si es que es no,
el coagulante lúpico no confirma considera un inhibidor, ¿no? Bien, bien. Entonces puede haber inhibidores, puede haber, no solamente el anticoagulante, ¿no? Sino otro tipo de anticuerpos que se producen, que bloquean la vía intrínseca, ¿no? Que es lo que obviamente a eso se denomina inhibidor. Bien. Lo también importante es la prevalencia de los anticuerpos antifosfolípicos de diferentes definiciones clínicas, ¿no? Después, por acá viendo el lupus, 15 al 34% hasta el 60, ¿no? En otros testes no siempre, ¿no? Como bien dice la evaluación de un paciente con síndrome tifofilípico, requiere evidentemente del básico, evaluar los papeles de forma individual, evaluar el perfil, pero creo que los anticuerpos lo vamos a ver después. Existen grupos de alto riesgo, moderado riesgo, bajo riesgo y existe clínico, ¿no? Los de alto riesgo, sí, lo quiero que lo sepan, ¿qué pacientes nosotros decimos anticuerpos muy alto riesgo? Aquellos que tienen un coagulante lúpico, definitivamente. Entonces, si tienen coagulante, ya es alto riesgo. Y más aún si es persistente, ¿no? También pueden tener moderado o alto títulos de carga de beta-2 o IgG. Otros anticuerpos, anticardiolipina y IgA, que son los nuevos criterios, beta-2, IgA o el antiprotonina, fosfodiesterasa, que es un grupo de anticuerpos IgG. El tratamiento de síndrome tifofilípico, ¿no? Como bien les mencioné, ya que las manifestaciones principalmente son neutrónicas, el tratamiento principalmente es anticoagulación. Entonces, al momento, no. Por eso es que les mencioné que el territorio del tratamiento, del manejo, es con el hematólogo. El hematólogo termina manejando a los pacientes con coagulantes. Ahí tienen guapa, rivaroxabana, ¿no? Como parte del tratamiento de trombosis. En general, los NOAC no están tan comprobados, ¿no? Aquí, porque los pacientes con síndrome tifofilípico, su riesgo de trombosis es altísimo, ¿no? O sea, es tan alto que warfarina por el momento sigue estando en el top del manejo, ¿no? Y por lo general la cantidad de INR, que es la razón normalizada internacional, debe ser entre 2 y 3. Ahora, hay casos en los cuales se puede incluso ampliar, ¿no? De 2,5 a 3,5, incluso 3 a 4, ¿no? De INR, obviamente basado en el riesgo de trombosis que tenga el paciente o antecedente de trombosis previa, ¿no? Bien, en algunos casos se puede dar hidroxicloroquina, warfa, que ya hemos mencionado, low dose aspirina, por lo general en contexto de pacientes obstétricas, heparinas tanto fraccionadas como no, esto de bajo peso molecular, los glucocorticoides, ¿no? Por ejemplo, principalmente en SAF catastrófico, o compromiso hematológico, o sea, tampoco ni siquiera en el SAF con compromiso trombótico se da, solo hay pocos grupos, ¿no? Como pueden ver. La IVIC, que es la inmunoglobulina, por ejemplo, también APS catastrófico, intercambio de plasma para APS catastrófico. También hay agentes inmunomoduladores como asatio o micofenolato, que por lo general se utilizan en el contexto de SAF con manifestaciones hematológicas. Lo otro es rituximab, por ejemplo, hematológico también en algunos APS catastrófico o nefropático. El eculizumab es un inhibidor de complemento, por ejemplo, sobre todo en microangiopatía trombótico aguda, ¿no? Por ejemplo, también APS, ¿no? Etcétera. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Estos son los dos temas que corresponden a SAF y LES. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les ha quedado claro?
Bien, doctores. ¿Cuándo es la siguiente clase, delegado? Ya, entonces el próximo jueves vamos a hablar un poco de vasculitis sistémica, ¿ya? Y también de gota. Entonces les sugiero que revisen esos dos temas para la siguiente clase, ¿ya? Listo, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao.